Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de este lunes para usted. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos dice que algunos aranceles a China de la era Trump no tienen ningún propósito estratégico y piensan levantarlos. El gobierno de Estados Unidos advierte a las aerolíneas que pueden tomar medidas por los altos índices de cancelaciones de vuelos. La Federación Internacional de Natación impuso restricciones a nadadores transgénero en competiciones de élite femeninas. Según un audio filtrado de reuniones internas de TikTok, se indica que hay un pleno acceso a la información confidencial de estadounidenses desde China. Nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos y comenzamos. En medio del aumento de la inflación, el gobierno de Biden está considerando eliminar algunos aranceles a China que se le impusieron durante la era Trump. Tanto la secretaria del Tesoro como el presidente lo mencionaron durante el fin de semana. El presidente Biden podría eliminar algunos aranceles a China para tratar de bajar la inflación. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo el domingo en el programa This Week de la cadena ABC que todos reconocen que China no juega limpio cuando se trata de asuntos comerciales, y es importante abordarlo. Pero dijo que algunos de los aranceles que heredaron no tienen un propósito estratégico y elevan los costos para los consumidores. Por lo tanto, se está considerando reconfigurar algunos de esos aranceles para que tengan más sentido y reduzcan las cargas innecesarias. El presidente Biden dijo el sábado a los periodistas que tiene previsto hablar pronto con el líder del régimen chino, Xi Jinping, mientras valora si levantar algunos aranceles a China de la era Trump. Los principales asesores económicos y de seguridad nacional están completando una revisión de la política arancelaria de Estados Unidos y haciendo recomendaciones. Have you made up your mind on China tariffs, sir? We're in the process of doing that. You're lifting the tariffs? We're in the process of making up my mind. El expresidente Trump impuso hasta un 25% de aranceles a miles de millones de dólares de productos chinos, y fue para combatir las prácticas comerciales desleales del régimen chino. El mes pasado, el senador republicano Bill Hagerty dijo a Fox Business que eliminar los aranceles a China eliminaría la única ventaja comercial que tiene Estados Unidos. Puedo entender por qué Catherine Tai, la actual representante comercial, no quiere hacer esto. Es solo otro truco que la administración Biden está llevando a cabo. Y otra vez, un beneficio neto para China. Mientras tanto, Yellen también dijo el domingo que cree que la economía estadounidense se desacelerará, pero no cree que sea inevitable una recesión. Los estadounidenses no son tan optimistas. Una encuesta realizada la semana pasada por The Economist y LookUp reveló que el 56% de los estadounidenses cree que Estados Unidos ya está en recesión. Y de acuerdo con la última encuesta de la empresa de investigación empresarial de Conference Board, el 15% de los directores generales globales afirman que sus regiones ya están en recesión. Más del 60% de los directores generales de todo el mundo esperan una recesión en los próximos 12 a 18 meses. El gobierno estadounidense podría tomar medidas contra las compañías aéreas en favor de los consumidores. Esto se produce en medio de las numerosas cancelaciones de vuelos de las últimas semanas, entre ellas más de 2,000 realizadas los días 18 y 19 de junio. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dijo que su oficina determinaría primero cómo las aerolíneas están manejando el aumento de los viajes asociados al 4 de julio, eso antes de que el gobierno federal tome alguna medida. De acuerdo con los datos de FlightAware, el fin de semana del día de la recordación se cancelaron alrededor de 27 vuelos. El 19 de junio se cancelaron unos 700 vuelos en Estados Unidos y un día antes cerca de 1,300. Una carta publicada por los pilotos de Delta dice que ellos volaron una cantidad récord de horas extras en medio de las cancelaciones. Las aerolíneas han reconocido la escasez de personal, ya que la industria se recuperó más rápido de lo esperado después de los bajos niveles de la pandemia y están luchando por contratar pilotos y otros trabajadores. Esto es para reemplazar a los empleados a los que animaron a renunciar después de la pandemia y a otros a los que despidieron por no cumplir con las órdenes de vacunación.
Algunos sindicatos de aerolíneas afirman que no hay escasez de pilotos y que las compañías aéreas simplemente intentan sacar más dinero a los consumidores. Un audio filtrado de las reuniones internas de TikTok muestra que supuestamente los empleados dentro de China pueden acceder a los datos de los usuarios estadounidenses. Eso es según un artículo de BuzzFeed News. Los datos incluyen cosas como cumpleaños y números de teléfono. Esto pone en duda lo que la compañía dijo antes sobre la privacidad de los usuarios. La empresa matriz de TikTok, ByteDance, se encuentra en China. BuzzFeed News dice que revisó las grabaciones filtradas. Al parecer proceden de más de 80 reuniones y también incluyen capturas de pantalla y otros documentos. Durante las reuniones, 9 empleados diferentes de TikTok supuestamente dijeron que los ingenieros en China tuvieron acceso a los datos de los usuarios estadounidenses, por lo menos entre septiembre del año pasado y este enero. Las grabaciones parecen sugerir que algunos empleados estadounidenses tuvieron que recurrir a sus colegas en China para acceder a los datos de los usuarios estadounidenses. Según BuzzFeed News, un empleado de TikTok dijo que todo se ve en China y un director también mencionó a un administrador maestro en Beijing que tiene acceso a todo. El año pasado, un ejecutivo de TikTok testificó ante una audiencia en el Senado que la empresa tiene un equipo de seguridad con sede en Estados Unidos que decide quién puede acceder a los datos de los usuarios de ese país y que no comparte información con el régimen chino. Actualmente, los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok se almacenan en centros de datos en el estado de Virginia, con copias de seguridad en Singapur, pero la empresa dijo en un comunicado que el 100% del tráfico de usuarios estadounidenses se dirige ahora a un centro de datos gestionado por Oracle en Texas. Según BuzzFeed News, esto forma parte de un esfuerzo de la empresa por detener el flujo de datos que sale de Estados Unidos y se dirige a China. El personal de Capitol Hill está redactando el texto para las leyes más restrictivas de uso de armas. Los miembros de ambos partidos están de acuerdo en un marco, pero están surgiendo algunos desacuerdos sobre los detalles. Melina Weisskopf de NTD tiene más información. En Capitol Hill, los legisladores están trabajando en proyectos de ley para crear nuevas restricciones federales sobre las armas, incluyendo la comprobación de los registros para los menores de 21 años y alentando a los estados a endurecer sus propias leyes de uso de armas, entre otras medidas. We all made a commitment to each other that we were supportive of the framework and that we were going to write that into law. 20 senadores, 10 republicanos y 10 demócratas han aceptado este marco. Pero hay algunos puntos de fricción que están desacelerando el proceso. The so-called boyfriend loophole continues to be a challenge, but as you may recall, that was what delayed the Violence Against Women Act reauthorization for a number of years. La ley federal ya impide que los cónyuges condenados por violencia doméstica obtengan armas, pero no se aplica a otras relaciones. Los demócratas consideran que esto es una laguna jurídica y quieren cerrarla. Pero los republicanos se muestran cautelosos ante la posibilidad de que el lenguaje sea demasiado amplio, lo que podría suponer el riesgo de que la gente acuse a sus exparejas de violencia y afecten a su capacidad para conseguir un arma. They are important issues, but it's the nature of Congress that you sit down and work out the language and the compromise. If there's a little give on both sides, we can get it done. Otro punto conflictivo es cómo animar a los estados a aplicar las llamadas leyes de bandera roja. El proyecto de ley concedería subvenciones a los estados para animarles a aplicar sus propias leyes de bandera roja para retirar las armas a las personas que una corte considere peligrosas. We want to make sure that due process is protected because we're talking about a fundamental constitutional right. Los senadores aún están ultimando los detalles, pero queda poco tiempo para llegar a un acuerdo antes de que el Senado tome un receso. I will put it on the floor as soon as possible, so I encourage my colleagues to keep working. Los senadores tienen como objetivo aprobar este proyecto de ley antes del receso del 4 de julio, y para lograr que se apruebe en el Senado, se necesitan horas de debate en el Pleno que podría tomar días así, por lo que definir los detalles en estas conversaciones de negociación es crucial y el tiempo es esencial. Reportando desde Washington, D.C., Melina Weisskopf, NTD Noticias. Ahora vayamos a un breve corte. Regresando le tendremos información sobre las restricciones de atletas transgénero en competencias femeninas. Esto y más aquí en NTD en español. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre.
¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos. Los republicanos de Texas aprobaron una resolución en la que declaran que el presidente Biden no fue legítimamente elegido. También establece que un fraude electoral sustancial en áreas metropolitanas clave influyó en los resultados de las elecciones de 2020. El Texas Tribune informó que la resolución fue aprobada el último día de una convención de 3 días del Partido Republicano de Texas en Houston. El Partido Republicano Estatal aprobó la resolución después que los delegados asistieron a la proyección del documental 2000 Mules, dirigido por Dinesh D'Souza. La película se basa en los datos de localización de los teléfonos móviles junto a imágenes de videovigilancia para analizar el presunto fraude electoral en las elecciones del año pasado. En la resolución, el grupo pide a los votantes conservadores del estado que trabajen para aplastar cualquier posibilidad de fraude electoral en el futuro. El director de comunicación del Partido Republicano de Texas dijo a The Epoch Times que 550 delegados asistieron a la convención. Dijo que es una oportunidad para establecer prioridades para la próxima sesión legislativa y elegir a los líderes del partido. Y continuando con nuestra información, en un estado de México, la policía está bloqueando a los migrantes en su camino hacia la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué? Todd Bensman, del Centro de Estudios de Inmigración, dice que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha estado haciendo algunas demandas y parecen estar funcionando. Bensman dice que habló con un funcionario del estado que tiene conocimiento directo de las operaciones y está aquí para contarnos más sobre los movimientos del gobernador. Todd, bienvenido a nuestro programa. Gracias por venir. Me alegro de estar aquí. Gracias. El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó en su último informe la amenaza de invocar el acuerdo que hizo con un estado fronterizo mexicano para frenar esencialmente el comercio a través de esa frontera, a menos que el estado se ocupe del flujo de migrantes que llegan. ¿Podría decirnos más sobre lo que está sucediendo en el terreno allí en México y cómo se produjo? Sí, esta es una política muy interesante e innovadora, que un gobernador de un estado afecte las relaciones bilaterales entre dos países. Esto se remonta a abril, cuando el gobierno de Biden planeaba levantar el Título 42, las expulsiones instantáneas y se esperaban tremendas avalanchas de gente principalmente a través de Texas. Así que Abbott lo tomó en sus manos, cerró varios de los puentes, los principales puentes, hasta que los gobernadores mexicanos se sentaron a la mesa y llegaron a acuerdos de seguridad. Prometieron que harían la seguridad de su lado. Y así, cuando una caravana se acercaba con 15,000 personas, la caravana más grande de la historia, él invocó eso con uno de los gobernadores y dijo, «Hey, pongan fin a esto». Y al parecer se iniciaron operativos sustanciales del otro lado que interrumpieron mucho el flujo de migrantes de esa caravana. Y se informa que ahora hay protestas y otros disturbios de desobediencia civil en México de los migrantes que esencialmente habían recibido el visto bueno del gobierno federal de México, pero que ahora están siendo detenidos. Se informa que los migrantes son deportados todavía. Todavía hay mucha frontera entre Estados Unidos y México fuera de esos estados. ¿Crees que encontrarán otra forma de cruzar? Bueno, esa es una buena pregunta. Creo que probablemente la mayoría de ellos van a entrar en el país de una forma u otra. Hay demasiados lugares y demasiadas formas de entrar de contrabando o de cruzar en pequeños grupos. Así que, desgraciadamente, creo que la mayoría de ellos acabarán dentro de Estados Unidos y probablemente serán puestos en libertad condicional. Pero no está de más crear obstáculos y no ponérselo fácil. Y creo que podría haber algo de disuasión a largo plazo sobre esto. Si saben que los gobernadores de los estados a lo largo de la frontera van a darles problemas, es decir, y entiendo su frustración, estaban a un pelo de cruzar finalmente la frontera y de repente los meten en autobuses y los envían de vuelta al sur de México. Sí, así que en su opinión, ¿qué poder tienen los estados fronterizos en Estados Unidos para frenar el flujo de la inmigración? No mucho, es un asunto federal, es un asunto principalmente federal. El gobernador de Texas está iniciando muchos tipos diferentes de innovaciones y políticas que pueden. El puente es probablemente el más eficaz dinámicamente sobre el terreno. Tiene el poder de cerrar el comercio con México.
Solo lo hicieron durante 3 días antes de que llegaran estos gobernadores, pero creo que si el gobernador de Texas quisiera, podría obligar al presidente de México a sentarse a la mesa, como hizo Trump. Trump, recuerda que amenazó con aranceles comerciales progresivos y los mexicanos se plegaron a cada iniciativa política que Trump puso en marcha. Cooperaron en todo, y creo que el gobernador tiene ese poder si quisiera ejercerlo y conseguir la plena cooperación de los mexicanos. Eso es realmente lo que va a necesitar. Todd Bensman, del Centro de Estudios de Inmigración, gracias por acompañarnos. Gracias. El organismo rector de la natación internacional y otros deportes acuáticos decidió prohibir que los atletas transgénero compitan en pruebas femeninas. Las nuevas políticas entran en vigor y tenemos más información. En un comunicado del domingo, la Federación Internacional de Natación FINA declaró que los nadadores biológicos masculinos solo podrán competir en pruebas femeninas de competición si no han experimentado ninguna etapa de la pubertad masculina o han tenido la pubertad interrumpida antes de los 12 años. Tenemos que proteger el derecho a competir de todos nuestros atletas. Pero también tenemos que proteger la equidad competitiva en nuestros eventos, especialmente en la competición femenina. Como parte de la nueva política, la organización planea establecer una categoría separada para los atletas transgénero en algunas pruebas. La decisión se tomó después de que la política fuera votada por los miembros de 152 federaciones nacionales con derecho a voto que se reunieron en el Congreso. Cerca del 72% votó a favor de restringir la participación de los atletas transexuales en las competiciones de élite femeninas. Solo el 15% votó en contra. 72-15, creo que fue un 13% de abstención. Hoy en día, conseguir que el 72% de la gente esté de acuerdo en que la Tierra es redonda no es tan fácil. Durante el Congreso, los miembros escucharon los informes de un grupo de trabajo sobre transexualidad formado por destacadas figuras de la medicina, el derecho y el deporte. Varios médicos y científicos argumentaron que la pubertad da una clara ventaja física a los hombres sobre las mujeres. La australiana Kate Campbell, 4 veces medallista de oro olímpica, se dirigió a la FINA antes de la votación, instándolos a proteger la equidad de la distinción de la categoría femenina en los deportes de élite, pidiendo una política que preste atención a la inclusión, pero que dé prioridad a la justicia. Sharon Davis, ex nadadora olímpica y ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1980, se alegró de la decisión. La igualdad es la piedra angular del deporte. No puedo decir lo orgullosa que estoy de mi deporte, de la FINA y del presidente de la FINA por hacer ciencia, preguntar a los atletas y entrenadores y defender el deporte justo para las mujeres. Las mujeres biológicas que se identifiquen como hombres podrán competir plenamente en las pruebas de natación masculinas. Todos los atletas deben certificar su sexo cromosómico ante su federación miembro para poder participar en las competencias de la FINA. Si no lo hace, el atleta no será admitido. Un conductor de autobús de Walt Disney World fue una de las 12 personas detenidas en una operación de acoso sexual a menores por Internet. Durante la operación Depredador Infantil 2, los agentes se hicieron pasar por menores en sitios web y aplicaciones móviles. El objetivo era ver quiénes intentaban aprovecharse de los que creían que eran niños para realizar actividades sexuales ilegales. La operación se llevó a cabo con personas de entre 20 y 67 años. Un empleado de Disney de 30 años estaba entre ellos. En su foto de arresto aparece con su uniforme de conductor de autobús de Disney World. Las autoridades dicen que mantuvo una comunicación inapropiada con una detective que creía que era una chica de 15 años mientras estaba en el trabajo. Al parecer le envió a la detective una foto suya desnudo. Y ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre los miles de perros que murieron por usar un collar de pulgas. Regresamos. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie.
Encuéntrenos en YouTube y vea también nuestros informes especiales sin censura en nuestra plataforma Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Cada año diversos grupos de artistas neoyorquinos viajan por todo el mundo con la misión de revivir la esencia de la cultura china a través de las artes escénicas. Shenyun Performing Arts ha recibido elogios en todo el mundo y muchos lo califican como una experiencia rejuvenecedora. Es una experiencia única en la vida, impresionante. El fin de semana pasado, Shenyun actuó en 5 ciudades diferentes del mundo. Es como una pintura. Es como si estuvieras viendo una pintura visual y danza. Es realmente hermoso. No puedo expresar lo mucho que lo disfruté. Vigorizante. Es muy revelador y vigorizante. Absolutamente. El espectáculo fue una mezcla absolutamente perfecta de color, música y danza. Es como un sueño que impregna la piel de autenticidad. Mientras les cuento esto, empiezo a sentirlo de nuevo. Para muchas personas, Shenyun no es solo un espectáculo de danza, es una experiencia para el cuerpo, mente y espíritu. Estoy muy relajado. Sentí que mi presión arterial bajó. Después de esta noche, estoy convencido de que tiene poderes curativos. Mística. Para mí hoy fue una experiencia casi espiritual. Tuve que recordarme a mí misma que debía respirar, porque de la emoción casi me olvido de respirar. Es el mensaje y la forma artística que te elevan y transportan. La misión de Shenyun es revivir la auténtica cultura tradicional china antes del comunismo. Creo que es una gran misión porque mi esperanza personal siempre fue que China tuviera un renacimiento cultural de su cultura pasada y espero que sucedan. Bueno, apoyamos todo lo que dicen, apoyamos a China antes del comunismo y nos encantaría que regrese a su pleno esplendor. La persecución y el genocidio de Falun Gong, Falun Dafa y los uigures debe terminar. Y estoy muy contento de que esta actuación esté aquí para difundir el mensaje, porque es muy importante para tantos millones de personas aquí y en China. La antigua civilización china puso gran énfasis en la divinidad. Shenyun tiene como objetivo mantener viva esta tradición hoy en día, representando valores como la fe, la benevolencia y el respeto a los cielos. Creo que las historias son muy importantes por los mensajes que transmiten y es realmente maravilloso sentir el mensaje sincero de compasión y también tratar de hacer lo correcto en la vida diaria y ver a los héroes luchar contra el mal y con las fuerzas de la oscuridad y salir triunfantes es muy inspirador. La parte donde dice no puedes, estoy parafraseando, no puedes llevarte tus pertenencias personales, tus cosas materiales al otro lado, realmente te hace parar y pensar en lo que es importante en la vida y creo que ese es el mensaje que me llevo esta noche. NTD Noticias, Nueva York. Un informe de la Cámara de Representantes encuentra que el uso de los collares antipulgas y antigarrapatas Seresto estuvo relacionado con la muerte de miles de mascotas. El popular collar para mascotas fue lanzado en 2013. El producto ofrece 8 meses de protección contra pulgas y garrapatas para perros y gatos por menos de $70. Esto atrajo un considerable interés de los propietarios de mascotas. Casi 34 millones de collares Seresto se vendieron en Estados Unidos por Bayer Animal Health e Elanco Animal Health. El informe dice que los collares causaron más de 98.000 incidentes y 25.000 muertes de mascotas. Se acusa a la Agencia de Protección del Medio Ambiente por no tomar medidas contra los collares a pesar de conocer sus peligros desde hace varios años. El informe se dio a conocer el jueves antes de una audiencia con el testimonio de varias personas cuyas mascotas fallecieron. Durante la audiencia, el director ejecutivo de Elanco Animal Health calificó de razonables los riesgos del collar. Ahora vamos con Julián Bertone con información sobre la propaganda china que encabeza los resultados en los buscadores. Adelante, Julián. El Partido Comunista Chino mantiene desde siempre un estricto control sobre lo que sus ciudadanos pueden ver en Internet. Pero ahora el largo brazo del PSC podría también estar influyendo en las opiniones del extranjero a través de Google, YouTube y otros sitios que todos utilizamos habitualmente. Miremos qué está ocurriendo. China está utilizando Google, YouTube y otros motores de búsqueda occidentales para propagar su narrativa sobre temas sensibles, como lo que ocurre en Xinjiang y COVID-19. Así lo indica un nuevo informe de Brookings Institution y la Alianza para la Seguridad de la Democracia.
El estudio realizado durante un periodo de 4 meses descubrió que las búsquedas de noticias sobre Xinjiang daban como resultado fuentes respaldadas por el Estado chino en los 10 primeros resultados, el 88% de las veces. La prensa estatal china suele negar el genocidio de la etnia uigur en la región de Xinjiang, algo que el Departamento de Estado estadounidense considera un crimen contra la humanidad. También hubo un alto volumen de fuentes estatales ante las búsquedas de, entre comillas, términos conspirativos. Por ejemplo, una búsqueda en YouTube para Fort Detrick, donde China afirma que se originó el coronavirus, los resultados arrojados fueron en promedio un 50% de medios estatales de China. Eso significa que cualquier persona que no esté familiarizada con estos temas podría terminar aprendiendo sobre ellos a través de la propaganda china. Entonces, ¿cómo es que la prensa estatal china llegó a estar tan presente en los resultados de búsquedas? El estudio dice que podría deberse al gran volumen de contenido producido por China. Desde hace una década, China viene invirtiendo mucho en su presencia en los medios de comunicación a nivel mundial, desarrollando sitios web, medios de prensa y redes de difusión, con el objetivo de contar correctamente la historia de China, según Xi Jinping. Por ejemplo, aunque COVID-19 fue un tema principal para todos los medios de comunicación mundiales en 2021, el estudio dice que recibió una atención desproporcionada de los diplomáticos chinos y los medios de comunicación estatales, y que los hashtags COVID-19 y Xinjiang fueron los más utilizados en Twitter por todas las cuentas oficiales de China en 2021. Ante todo esto, el informe pide transparencia en los algoritmos utilizados por Google y otros motores de búsqueda, para que se sepa cómo determinan y califican los resultados. Google no respondió a una solicitud de comentarios. Los investigadores afirman que Beijing utiliza sus publicaciones estatales para difundir sus narrativas preferidas, a menudo distorsionadas, en torno a cuestiones estratégicas a través de sus propias cuentas. El informe también advierte que las conclusiones probablemente subestiman la influencia del régimen chino en los resultados de búsquedas, porque hay muchas fuentes no afiliadas oficialmente a China, pero que la respaldan y que publican regularmente sus narrativas. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Les agradecemos su compañía y su apoyo con sus likes y compartiendo este programa. Que tengan una excelente tarde y los esperamos en el noticiero de esta noche.